Bueno, compañeros, continuando con el ejercicio. Eh, ya hemos resuelto el inciso B, el inciso A. Ahora nos toca resolver el inciso C. Ya. Para el inciso C me dice calcular el campo eléctrico en el punto D, que está en las coordenadas 2, 2. Entonces sería en el eje X sería 2 y en el eje Y 2. Como está aquí, ¿no? Ya. Ya. Vamos a dibujar nuevamente ¿cómo se llama? Las cargas para tenerlo como referencia con el punto D. Sería la carga positiva, que sería la carga negativa. Ya. Esta sería la carga positiva, la carga negativa. Sabemos que, primeramente, el eje de las coordenadas, ¿ya? Sabemos que del eje de coordenada hacia la carga o hacia el punto A, que sería la QA, hay una distancia de 1 metro. 1 metro, ¿no? Y de la, ¿cómo se llama? Desde el eje de coordenadas hacia la carga o el punto B, hay una distancia de aquí era 1 y aquí 2, ¿no? Hay una distancia de 2 metros, sumados los dos, ¿no? Ya. Me indica que el punto D, primeramente, aquí sería el eje X negativo, eje Y negativo, aquí sería el eje Y positivo. Me indica que el punto D está en las coordenadas 2, 2. Este sería el eje X y este el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje X, 2 positivo, ¿no? Sería porque 2 positivo, aquí tiene un signo positivo, se sobreentiende que tiene un signo positivo. Entonces, desde el eje de coordenadas cuento hacia el lado positivo, sería 1, 2 en esta dirección. Ahora en el eje Y sería 2 positivo. En el eje Y positivo sería entonces, ¿no? Entonces cuento. Aquí sería 1 y aquí 2, ¿no? Entonces, haciendo línea segmentada o como ustedes quieran. Aquí, lo voy a marcar con negro. Aquí se encontraría el punto D, que me indica el inciso C. Me indica calcular el campo eléctrico en el punto D.
Ya. Una vez conocido esto, vamos a hacer otra gráfica, ya directamente con las distancias. Aquí lo voy a copiar. A ver. Esta sería la carga, las cargas, la positiva y la negativa. Ya. Sabemos que la distancia entre la carga positiva o punto A, y aquí sería QB, sería la sumatoria de 2 metros más 1 metro, sería 3 metros, ¿no? Ahí sería 3 metros. Entonces, el punto D se encontraría a cuántos metros de la carga QB. Sumemos, a ver. Aquí sería 1 metro. Aquí sería 2 metros. Entonces, si contamos desde el eje X hacia arriba, sería 2 metros. Entonces, el punto D estaría a 2 metros de la carga B. De la carga B, ¿no? Ya. Una vez hecho eso, aquí se nos forma un triángulo. Lo dibujamos así, con línea negra, un triángulo. Se nos forma un triángulo. Esta sería la carga B, ¿no? Ya. Este lado del triángulo es 3 metros y el otro lado es 2 metros. Sabemos que aquí hay un ángulo que forma, ¿no? Ese ángulo no lo tenemos. Ya. Ya, una vez hecho eso, para hallar el campo eléctrico que va a ejercer la carga A hacia el punto D, este es el punto D, ¿no? Hacia el punto D, tendríamos que hallar la distancia. Esta distancia, desde la carga A hacia el punto D. A esa distancia le pueden llamar como ustedes gusten, pero aquí yo le llamaré, le nombraré con la letra R, como la resultante, ¿no? Como la resultante que va a tener el triángulo. Ya. Ya. Aquí le puedo llamar la distancia X en el eje X y aquí le puedo llamar la distancia en el eje Y. Va a ser 2 metros, en el eje X va a ser 3 metros. La resultante sería R, ¿no? Ya. Tengo que hallar la resultante. Para hallar la resultante de un triángulo, sabemos que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que sería, el teorema de Pitágoras sería igual a la resultante igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, tendríamos que la resultante sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado. X sabemos que es 3 metros. 3 metros, todo eso elevado al cuadrado. Más y es igual a 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. La raíz tiene que entrar todo ahí, ¿no? Entonces sería la resultante sería igual a el resultado de la raíz cuadrada de toda esta ecuación sería igual a
3,6 metros, ¿no? Esa sería la distancia R. La distancia R. También tengo que hallar el ángulo. El ángulo. Este ángulo de aquí para hacer los siguientes cálculos. Sí o sí tengo que hallar. O si no, sin este ángulo no puedo hallar el campo eléctrico. No puedo descomponer en el eje X sin conocer el ángulo. Entonces, utilizamos la función trigonométrica que nos dice que el tangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente, me estoy equivocando. Tangente de alfa sería igual a cateto opuesto, que sería el eje Y, sobre el cateto adyacente, que sería el eje X. Ya. Una vez hecho eso, tengo que despejar alfa. Ya. Alfa sería igual a tangente pasa al otro lado con signo cambiado. Sería tangente menos 1 paréntesis Y sobre X, cierro paréntesis. Bueno, una vez hecho eso, solamente me toca reemplazar. Tangente sería menos 1, ya. Y vale 2 metros. X vale 3 metros. Entonces, el resultado de eso sería igual a 33,7 grados. Con eso ya tenemos el ángulo. 33,7 grados. Una vez calculado esto, podemos resolver el ejercicio. Ya. Nos ubicamos aquí en el triángulo. Me dice calcular el campo eléctrico que va a ejercer la carga QA sobre, o sea, el campo eléctrico que va a ejercer las dos cargas, estas dos cargas sobre el punto D. Por lo tanto, disculpa, tengo que, un ratito, espera un ratito. Ya. El campo eléctrico que va, como dijimos, el campo eléctrico de una carga positiva, siempre se lo voy a estar recordando que siempre va a ser hacia adentro. También el campo eléctrico que ejerce una carga negativa, al revés, perdón. El campo eléctrico que va a ejercer una carga positiva siempre va a ser hacia afuera. Y el campo eléctrico que va a ejercer una carga negativa va a ser hacia adentro. Ya. Una vez conociendo esto, sabemos que entonces QA, el campo eléctrico que va a ejercer la carga A hacia el punto D va a ser hacia afuera, ¿no? Aquí lo estoy dibujando. El campo eléctrico que va a ejercer la carga negativa va a ser hacia adentro. Esperen un ratito, lo voy a dibujar con otro color para que entiendan. Ese sería el campo eléctrico de la carga A. Ya. Como la carga B es negativa, su campo eléctrico va a ser hacia
ella, ¿no? Hacia la carga negativa. Entonces, este sería el campo eléctrico de la carga B. Ya. Este gráfico lo voy a ya. Una vez hecho eso, aquí en el punto C, digo, el punto D, que dijimos que teníamos que calcular en el punto D, podemos dibujar un eje de coordenada. Un eje de coordenada. Y el ángulo que va a tener el campo eléctrico A va a ser el mismo que tiene aquí, el ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿no? Ya. Aquí lo voy a dibujar más mejor. Ese sería el campo eléctrico A. Y este sería el campo eléctrico B. Y el ángulo alfa. Ya. Aquí la sumatoria de campo eléctrico en el eje Y ya no es cero. Podemos hallar. Entonces, la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y sería igual a, podemos descomponer el campo eléctrico A en el eje Y, sería igual a el campo eléctrico A por seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Descomponiéndonos, ¿eh? Descompongo esta carga en el campo eléctrico en el eje Y, descomponiendo el campo eléctrico y diría hacia el lado positivo, ¿no? Por eso, entonces aquí sería positivo, ¿no? Pero no lo puse porque eso se sobreentiende que es positivo. Ya. Ahora para el campo eléctrico B. El campo eléctrico B está yendo hacia el lado negativo del eje Y, ¿no? Entonces sería menos el campo eléctrico B. Como aquí el campo eléctrico B no hace ningún ángulo, solamente sería el campo eléctrico B nomás. Ya. Una vez hecho eso, reemplazamos datos. Sumatoria del campo eléctrico en el eje Y sería igual a ponemos la fórmula, ¿no? Del campo eléctrico, que sería la constante K por la carga A sobre la distancia que va a tener la carga. Aquí pusimos que sobre la distancia A. Distancia A. Sabemos que aquí en el gráfico, en el triángulo, hemos hallado la distancia R, que sería la distancia de la carga A hacia el punto D, ¿no? A esa distancia la estamos llamando R. Por lo tanto, aquí ya no le podemos poner distancia, le ponemos solamente distancia R. R
al cuadrado. Ya. Ya hemos reemplazado de eso por seno del ángulo menos del campo eléctrico B, que sería igual a la constante K por QB sobre la distancia que hay entre B y el punto D. A esa distancia le hemos llamado distancia Y cuadrado, ¿no? Ya. Una vez hecho eso, solamente tendría que reemplazar los datos que tenemos. Sabemos que la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga QA, que dijimos que vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre la distancia R que hemos hallado aquí, que es 3,6 metros. 3,6 metros. Ya. Por 3,6 metros elevado al cuadrado, ¿no? Por si acaso. Por sen del ángulo alfa que hemos hallado, que es 33,7 grados. Ya. Menos la constante de K, que es 9 por 10. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga QB, que dijimos que vale 3 por 10 a la menos 6 coulomb. 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Sobre la distancia Y al cuadrado, ¿no? La distancia Y dijimos que vale 2 metros. 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces la sumatoria del campo eléctrico en el eje Y sería igual a el resultado de toda esta ecuación me da 24.700, no, este es otro. Me da menos 5.979. 5.979,4 newton sobre coulomb. Ese sería el resultado de la sumatoria de campo eléctrico en el eje Y. Si tienen alguna duda hasta aquí, me preguntan nomás, por favor. Ya. Ahora hacemos sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Este es mucho más sencillo. Sería sumatoria del campo eléctrico en el eje X. Ya. Para la sumatoria en el campo eléctrico del eje X, sería el campo eléctrico B no podemos descomponer en el eje X porque no tiene este ángulo de inclinación con el eje X. Por tanto, este campo eléctrico se anularía. Solamente me quedaría el campo eléctrico A. Este campo eléctrico A lo puedo descomponer en el eje Y.
Descomponiendo en el eje Y, el campo eléctrico iría hacia el lado positivo, ¿no? Entonces sería campo eléctrico A positivo, ¿no? Por, descomponiendo sería coseno. Aquí ya cambia la función trigonométrica, coseno, del ángulo alfa. Entonces sería campo eléctrico en el eje X sería igual a, reemplazo la fórmula, ¿no? Que sería constante K por la carga QA sobre la distancia que tiene la carga A hacia el punto D, ¿no? A esa distancia la hemos llamado distancia R, ¿no? Distancia R al cuadrado por coseno del ángulo alfa. Del ángulo alfa. Ya, entonces sería sumatoria del campo eléctrico en el eje X sería igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga A que dijimos que vale 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia R ya la hemos calculado que es 3,6 metros cuadrados por coseno del ángulo. Coseno del ángulo, el ángulo ya lo hemos calculado que es 33,7 grados. Todo eso sería igual a, y ya el resultado de la sumatoria del campo eléctrico en el eje X sería igual a 1155,5 newton sobre coulomb sobre coulomb. Con eso ya hemos hallado el campo eléctrico en el eje X. Bueno, la sumatoria, ¿no? Ahora me faltaría hallar la resultante. La resultante. Dentro de 5 minutos más, 5 minutos vamos a continuar porque también nuevamente se me está acabando el tiempo. No, la aplicación no da mucho tiempo, así que aquí vamos a dejarlo. En 5 minutos empezamos ya.